2. La flor de Utah. No es este lugar adecuado para rememorar las desdichas y privaciones que tuvieron que sobrellevar los emigrantes mormones antes de llegar a su refugio definitivo. Desde las orillas del Mississippi hasta las vertientes occidentales de las montañas rocosas, se habían abierto camino con una perseverancia sin parangón en la historia. Con tenacidad anglosajona habían superado cuantos obstáculos interpuso la naturaleza a su paso. Hombres, fieras, hambre, sed, fatiga y enfermedad. Sin embargo, el largo viaje y los horrores acumulados habían estremecido los corazones de los hombres más templados. No hubo ni uno que no cayera de rodillas y entonara una plegaria cuando vieron a sus pies el extenso valle de Utah, bañado por la luz del sol, y oyeron de los labios de su jefe que aquella era la tierra prometida y que aquellos acres de terrenos vírgenes iban a ser suyos para siempre. Young demostró enseguida ser tan hábil administrador como jefe resuelto. Se dibujaron mapas y se trazaron planos donde se proyectaba la futura ciudad. A su alrededor se distribuyeron y asignaron granjas, según las condiciones de cada cual. Al comerciante se le colocó en su comercio y al artesano en su taller. En la ciudad surgieron calles y plazas como por arte de magia. En el campo se abrieron zanjas y se levantaron setos, se plantó y se limpió, y al siguiente verano la cosecha de trigo cubría de oro la región. Todo prosperaba en aquel extraño asentamiento. En primer lugar, el gran templo que habían erigido en el centro de la ciudad se hizo cada vez más alto y espacioso. Desde las primeras luces del amanecer hasta la caída del crepúsculo, no dejaron de oírse nunca los golpes de martilleo y el chirrido de la sierra en el monumento que los emigrantes levantaron en honor a aquel que los había guiado sanos y salvos entre tantos peligros. Los dos viajeros, John Ferrier y la niña, que habían compartido su suerte y a la que habían adoptado como hija, acompañaron a los mormones hasta el final de su largo peregrinaje. La pequeña Lucy Ferrier tuvo un viaje agradable en la carreta del viejo Strangerson, que compartía con las 3 mujeres del mormón y con su hijo, un terco y atrevido muchacho de 12 años. Una vez superada con la flexibilidad propia de la infancia, la conmoción causada por la muerte de su madre, se convirtió muy pronto en el objeto de los mimos de las mujeres y se adaptó a su nueva vida en aquel lugar ambulante con techo de lona. Entretanto, Ferrier se recuperó de las penalidades sufridas y demostró ser un buen guía y un cazador incansable. Se ganó el aprecio de sus nuevos compañeros con tanta rapidez que, cuando alcanzaron el término de su peregrinaje, se acordó por unanimidad que se le asignara un terreno en tan extenso y fértil como a todos los colonos, con excepción del propio John y de Strangerson, Kemble, Johnston y Drever, que eran los 4 principales ancianos. En el terreno así conseguido, John Ferrier se construyó una sólida cabaña de madera, que en años siguientes fue ampliada tantas veces que se convirtió en una espaciosa villa. Ferrier era un hombre con sentido práctico, hábil en los negocios y dotado para las actividades manuales. Su constitución de acero le permitía trabajar de la mañana a la noche, mejorando y cultivando sus tierras. De ahí que su granja y todas sus pertenencias prosperaran de forma extraordinaria. En 3 años estaba en mejor situación que sus vecinos. En 6 era una persona acomodada. En 9 era rico. Y en 12 no había media docena de hombres en toda Salt Lake City que pudiera comparársele.
desde el gran mar interior hasta los distantes montes Wasatch. No había nombre más popular que el de John Ferrier. Había una cosa, y solo una, en la que hería la susceptibilidad de sus correligionarios. Ningún razonamiento ni intento de persuasión le indujeron a tomar varias mujeres como hacían los mormones. Nunca explicó los motivos de su persistente negativa. Se limitó a mantener su decisión con firmeza e inflexibilidad. Hubo quienes le acusaron de tibieza en su nueva religión y quienes le atribuían a su codicia de riquezas y su renuncia a incurrir en gastos. Otros, por su parte, hablaban de cierto primer amor y de una muchacha de cabellos de oro que se había consumido a orillas del Atlántico. Sea cual fuere la razón, Ferrier se mantuvo estrictamente célibe. En todos los aspectos restantes se ajustó a la religión del nuevo asentamiento y se granjeó fama de ser un hombre ortodoxo y de recta conducta. Lucy Ferrier creció aislada en la cabaña y ayudaba a su padre en todas sus tareas. El leve aire de las montañas y el balsámico aroma de los pinos hicieron las veces de niñera y de madre para la muchachita. Con el paso de los años creció y se hizo más fuerte. Sus mejillas colorearon y sus andares tornaron más vivaces. Muchos viandantes que pasaban por la carretera contigua a la granja de Ferrier sentían revivir en su mente pensamientos olvidados hacía mucho tiempo. Al vislumbrar su esbelta figura juvenil en los trigales, o al encontrarse con la joven montada en el Mustang de su padre, al que cabalgaba con la gracia y soltura de una genuina hija del oeste. Así pues, el capullo se hizo flor, y el mismo año que su padre pasó a ser el más rico de todos los granjeros, ella se había transformado en el mejor ejemplar de muchachita americana de toda la costa del Pacífico. No fue el padre, sin embargo, el primero en descubrir que la niña se había hecho mujer. Ocurre raras veces. El misterioso cambio es demasiado sutil y demasiado gradual para medirse por fechas, y menos que nadie lo advierte la propia muchacha, hasta que el tono de la voz o el contacto de una mano estremecen su corazón y descubre, con una mezcla de orgullo y de temor, que una naturaleza nueva y más amplia ha despertado dentro de ella. Son pocas las que nos recuerdan ese día y el pequeño incidente que les indicó el comienzo de una nueva vida. En el caso de Lucy Ferrier, el incidente fue lo bastante grave en sí misma al margen de su futura influencia por su propio destino y en el de otras muchas personas. Era una cálida mañana de junio, y los santos del último día andaban atareados como las abejas cuya colmena habían elegido por emblema. De los campos y de las calles brotaban el mismo zumbido de humana actividad. Por las polvorientas carreteras desfilaban largas rectas de mulas con pesadas cargas, todas hacia el oeste, porque había estallado la fiebre del oro en California y la ruta cruzaba por la ciudad de los elegidos. También había rebaños de ovejas y novillos procedentes de tierras de pasto más lejanas y caravanas de inmigrantes, hombres y caballos exhaustos por igual tras los rigores del viaje interminable. En medio de tan abigarrada multitud, abriéndose paso con la pericia de un consumado jinete, galopaba Lucy Ferrier, el bello rostro sonrojado por el ejercicio y el largo cabello castaño ondeando al viento. Iba a la ciudad para hacer un encargo de su padre, y como en muchas ocasiones anteriores, se apresuraba a cumplirlo con la intrepidez de la juventud, pensando únicamente en su cometido y en el mejor modo de llevarlo a cabo. Sucios tras el viaje, los aventureros la miraron atónitos,
y hasta los impasibles indios que andaban de aquí para allá con sus pieles me moderaban su habitual estoicismo y se maravillaban ante la belleza de aquella muchacha de rostro pálido. Ya había llegado a las afueras de la ciudad cuando encontró la carretera bloqueada por una gran manada de ganado, conducida por media docena de vaqueros de las llanuras, de aspecto salvaje. Llevada por la impaciencia, intentó superar los obstáculos lanzando su caballo por lo que pareció una brecha. Sin embargo, en cuanto se introdujo entre el ganado, las reses la rodearon y se encontró completamente aprisionado en aquella corriente movediza de novillos de feroz mirada y largos cuernos. Como estaba habituado a tratar con ganado, la muchacha no se arredró ante la situación y aprovechó cuantas oportunidades se le presentaron para espolear a su montura con la esperanza de abrirse paso a través de la manada. Por desgracia, los cuernos de uno de los animales, ya fuera por casualidad o aposta, chocaron violentamente contra el flanco del Mustang, que enloqueció. Inmediatamente se alzó sobre las patas traseras con un furioso relincho y saltó y corcoveó de un modo que hubiera derribado a un jinete menos diestro. La situación estaba llena de peligros. Cada salto del caballo lo precipitaban de nuevo contra los cuernos y lo enfurecían todavía más. Lo único que podía hacer la muchacha era tratar de mantenerse en la silla, porque caer en la misma significaba una muerte espantosa bajo las pezuñas de aquellos animales indómitos y asustados. Como no estaba habituada a situaciones inesperadas de este tipo, la cabeza empezó a darle vueltas y aflojó la presión de sus manos en la brida. Sofocada por la nube de polvo y por el vaho que desprendían los animales, estaba a punto de abandonar, desesperada, sus esfuerzos, cuando una amable voz a su lado le prometió ayuda. En aquel preciso instante, una mano fuerte y morena agarró al asustado caballo por el freno y, abriéndose paso entre la manada, no tardó en sacarla de allí. «Espero que no esté usted herida, señorita», dijo presuntuosamente su salvador. La muchacha levantó la mirada hacia aquel rostro moreno y decidido y se echó a reír. «No estoy herida», dijo con franqueza. «Estoy terriblemente asustada. ¿Quién iba a pensar que Poncho se aterrorizaría de ese modo por un puñado de vacas?» Gracias a Dios se mantuvo en su montura», dijo él con gravedad. Era un muchacho alto, de aspecto audaz, que montaba un poderoso caballo ruano. Vestía ropas de cazador y llevaba un largo rifle al hombro. «Creo que es usted la hija de John Ferrier», observó. «La he visto salir a caballo de su casa. Pregúntele si se acuerda de Jefferson Hope de St. Louis. Si se trata del mismo Ferrier, mi padre y él eran grandes amigos. ¿Por qué no va usted a nuestra casa y se lo pregunta personalmente?», propuso ella con cierta picardía. Al joven pareció gustarle la proposición y sus oscuros ojos brillantes brillaron de alegría. «Eso haré», dijo. «Esperemos pasados 2 meses en las montañas y no estamos demasiado presentables para hacer visitas. Tendrá que aceptarnos así. Mi padre tiene un motivo importante para estarle agradecido, y yo también», dijo la muchacha. «Me adora y, si esas vacas me hubieran pisoteado, no se hubiera consolado nunca». «Ni yo tampoco. Usted, bueno, no veo por qué razón habría de importarle a usted. Ni siquiera somos amigos». El rostro moreno del joven cazador se ensombreció de tal modo que Lucy Ferrier no pudo contener la risa. «No he querido decir esto», se excusó. «Claro que ya somos amigos. Tiene que ir a visitarnos. Ahora debo seguir adelante, o mi padre no volverá a encargarme nada nunca más. Adiós». «Adiós», respondió el muchacho quitándose el sombrero de ala ancha e inclinándose sobre la manita de la joven. Lucy hizo dar media vuelta a su Mustang, le dio un golpe con la fusta
vetusta y salió disparada, carretera adelante entre la temblorosa nube de polvo. El joven Jefferson Hope siguió cabalgando con sus compañeros pensativos y taciturnos. Juntos habían recorrido las montañas de Nevada en busca de plata y ahora regresaban a Salt Lake City, esperando reunir capital suficiente para explotar algunos filones que habían descubierto. Al joven le entusiasmaba el proyecto tanto como los demás, pero ahora aquel repentino incidente había desviado sus pensamientos hacia otros objetivos. La imagen de la hermosa muchacha, tan fresca y saludable como las brisas de Sierra Nevada, habían conmovido hasta lo más profundo su corazón volcánico e indómito. Cuando ella ya había desaparecido de su vista, se dio cuenta de que su vida pasaba por una crisis y de que ni las especulaciones sobre la planta ni ninguna otra cuestión podían tener ya para él tanta importancia como esta realidad recién descubierta que absorbía todas las demás. El amor que había brotado en su corazón no era el repentino y cambiante capricho de un muchacho, sino la intensa y ardiente pasión de un hombre de fuerte voluntad y temperamento autoritario. Se había habituado a tener éxito en cuanto emprendía. Se prometió a sí mismo que, si el esfuerzo humano y la humana perseverancia podían servirle de ayuda, tampoco fracasaría en esta ocasión. Aquella misma noche visitó a John Ferrier y volvió otras muchas veces hasta que su rostro fue familiar en la granja. John, encerrado en el valle y absorbido por su trabajo, había tenido pocas oportunidades de recibir noticias del mundo exterior durante los últimos 12 años. Jefferson Hope podía contarle muchas, y lo hacía de tal modo que a Lucy le interesaban tanto como a su padre. Había sido pionero en California y podía contar raras historias de fortunas amasadas y rápidamente dilapidadas en aquellos días felices e insensatos. También había sido explorador, cazador, buscador de plata y estanciero. Donde quiera que hubiera aventuras emocionantes, allí había ido Jefferson Hope a buscarlas. Pronto se ganó la simpatía del viejo granjero, que hablaba elocuentemente de sus cualidades. En tales ocasiones, Lucy permanecía callada, pero sus mejillas sonrojadas y sus ojos brillantes y felices decían a las claras que ya no era dueña de su joven corazón. Era posible que su honrado padre no hubiera reparado en estos síntomas, pero seguro que al hombre que había conquistado el cariño de la joven no le pasaron por alto. Cierta tarde de verano, el joven llegó galopando por la carretera y se detuvo delante de la puerta. Lucy estaba en el umbral y salió a su encuentro. Jefferson pasó las bridas por la valla y avanzó a pie por el sendero. «Me voy, Lucy», dijo cogiéndole ambas manos y mirando su rostro con ternura. «No voy a pedirte que vengas conmigo ahora, pero estarás dispuesta a acompañarme cuando yo vuelva». «¿Y eso cuándo ocurrirá?», preguntó ella sonrojándose y riendo. «Dentro de un par de meses como mucho. Entonces vendré a buscarte, cariño mío. Nadie podrá interponerse entre nosotros. Y mi padre ha dado su consentimiento, siempre que logremos poner estas minas en funcionamiento, lo cual no me preocupa en absoluto». «Bien, si mi padre y tú lo tenéis todo resuelto, no hay nada más que decir», susurró Lucy, apoyando la mejilla en el amplio pecho del joven. «Gracias sean dadas a Dios», exclamó Jefferson con voz ronca, inclinándose para besarla. «De acuerdo, pues. Cuanto más tarde en irme, más duro me será hacerlo. Me esperan en el cañón. Adiós, tesoro mío, adiós. Dentro de 2 meses nos veremos de nuevo». Mientras decía estas palabras, se apartó de ella a toda prisa, saltó sobre su caballo y se alejó al galope, sin volver la cabeza, como si temiera ver flaquear
tomar su decisión, caso de echar una mirada a lo que dejaba atrás. Lucy permaneció en el umbral, siguiéndole con la mirada hasta que lo perdía de vista. Entonces volvió a entrar en la casa. Se sentía la muchacha más feliz de todo Utah.